Herminio, ¿cómo estás viviendo este momento en una situación tan tensa que vive nuestro país, Venezuela? Nosotros como venezolanos en el exilio, viendo desde fuera, teniendo además familia allí, amigos y toda una historia que dejamos atrás por la migración. Hoy en día, con las noticias además bien, en algunos casos, confusas, ¿qué piensas, qué sientes en este momento para nosotros tan lamentable que estamos viviendo como venezolanos en el exterior? Bueno, parto de ese significante, de esa palabra que tú utilizas, Irene, que es precisamente el hecho de que es tan lamentable todo lo que se vive, sobre todo por las pérdidas humanas que hay. Sin embargo, tengo que reconocer, Irene, que después de 20 y pico de años de vivir todo este proceso desde el inicio, cómo este régimen se ha ido montando poco a poco, las cosas que ha ido sucediendo, yo tengo que confesarte que desde un principio yo tuve mis expectativas muy bajas, muy bajas. Porque evidentemente esto es un proceso político que está enmarcado en situaciones internacionales, en un contexto político mundial, y me cuesta creer que vaya a suceder algo distinto a lo que quisiéramos todos, ¿no? Cambiar este régimen. Eso no quita que cuando uno ve la desesperación de la gente, la falta de información veraz, la tragedia que significa que no reconozcan tus derechos al votar, que la gente proteste y la metan presa, saber que incluso tu familia está allá y que tú no puedes hacer nada. Y ellos están sometidos a que cualquier cosa que suceda, porque hay una gran fragilidad social, estalle una situación que pueda derivar a una guerra civil. Entonces hay mucho miedo, mucha confusión, muchos sentimientos encontrados que implica que uno haga un trabajo emocional bastante fuerte desde el exterior, porque claro, estamos muy lejos y aunque no estemos ahí, bueno, tampoco. Nosotros los venezolanos tenemos las manos amarradas prácticamente. Esto es un proceso que pareciera que es ajeno a nosotros, pero nosotros somos los que lo sufrimos. Y eso es lo triste de toda esta situación. Desde aquí afuera, que las cosas se ven bien difíciles, pero para los que están dentro, especialmente nuestras familias y todos aquellos que la están pasando mal, jóvenes que han muerto por causa del desequilibrio y esa manera represiva de silenciar las voces de tantos venezolanos que están buscando una salida. Claro. Para nosotros, evidentemente, como decía Herminio, ¿no? Estamos con las manos amarradas y todos los que estamos fuera lo estamos viendo con mucho dolor y mucha tristeza. En este momento, nos escuchan acá en el canal, mi canal, La Ruta de Irene, porque bueno, vivo por el mundo, vivimos por el mundo, somos una familia, un matrimonio, tenemos un hijo que lamentablemente has tenido que estar fuera de Venezuela por la misma situación y bueno, y también hay que decirlo, hemos tenido un deseo de recorrer el mundo, de aprender de nuevas culturas, nuevos idiomas, pero nos gustaría poder ir a Venezuela para ver a nuestra familia en este contexto tan lamentable y realmente es un momento bien, bien riesgoso. Eh, ¿Tú qué palabras, Herminio, tú que en algún momento de la historia de nosotros en Venezuela fuiste además un líder comunitario, trabajaste con comunidades, trabajas con jóvenes, ¿qué le dirías a los que nos están viendo que son de otros países y que están confundidos ante esta situación? Porque poniéndonos a pensar en la situación especialmente de los jóvenes universitarios, que en el lugar donde estén, en algún momento de sus vidas necesiten salir a defender sus derechos. Y vean desde fuera una información que por una parte el régimen dice que es una información disfrazada, que hay un ataque cibernético, que no está pasando, que es la oposición que está manipulando, y por el otro lado una realidad
que además es compartida en redes sociales, de los jóvenes que están muriendo en este momento y de la situación de hambre y desesperación que se vive en Venezuela y que constantemente se comparte, ¿no? ¿Qué mensaje tú le darías a los jóvenes de hoy que quisieran apoyar esta situación que está viviendo Venezuela? Bueno, a ver, una pregunta que tiene como muchas aristas, ¿no? Porque es difícil a veces convencer a la gente de lo que la gente no quiere dejarse convencer, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente curiosa, hay mucha gente que se nos acerca, y mira, yo he escuchado las noticias, aquí en Alemania hay gente que se nos acerca, alemanes o de otras nacionalidades, gente que a veces se deja llevar por las ideologías, a veces se deja llevar por lo que se dice en las redes sociales, que por cierto se dice de todo. Miren, la pregunta aquí debe estar siempre dirigida a los que son los protagonistas, no los que están opinando desde afuera. Ujú. Eso es en principio. Cualquiera que ahorita puede ver una entrevista de algún venezolano por alguna red social y se da cuenta que las redes se caen. De repente la persona que está entrevistando está diciendo algo y se queda colgada la imagen. Cuando tú escuchas a los venezolanos que de alguna u otra forma no hay posibilidades de crecimiento en Venezuela porque las oportunidades están filtradas, están, digamos, controladas porque tú no tienes acceso a información, las universidades cada día están más empobrecidas. Cuando tú ves que escuchas a los venezolanos que tienes que mandar dinero a sus familiares porque no hay medicinas, no se encuentran, porque tienen carentes de muchas necesidades básicas, de cubrir las necesidades básicas. Entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? Mm. No es solo un problema ideológico. Yo siempre te lo digo en nuestras conversaciones privadas, Irene, tú lo puedes decir muy bien, a veces estamos hasta discutiendo por esto. No se trata solo de un problema ideológico, se trata de un problema de que tenemos un gobierno que es altamente corrupto, Un régimen, sí. sí, que se ha robado todo, que como por ahí yo a veces escucho, que si les dejas incluso hasta el florero, El agua del florero, se llevan sí. hasta el agua de esos floreros. Es decir, al final te encuentras con un régimen que de alguna otra forma es ineficaz, porque en 26 años lo que ha hecho es destruir la estructura industrial que había en Venezuela, muy poca, pero había, haciéndonos solo depender del petróleo y cada vez con una industria más mermada, más destruida. Un gobierno que es aparte ladrón, corrupto, con pruebas fehacientes de narcotráfico y aparte con muestras de criminalidad. Ustedes me dicen entonces, ¿de qué se trata esto? Es verdad, hay países de izquierda que están muy bien, los abanderados ahorita del BRICS, evidentemente. China ha sido un país que ha progresado muchísimo y su gente está muy bien ubicada ahorita en estándares de progreso muy altos, Aunque las exploten laboralmente, pero aunque hayan pasado por procesos de explotación terrible y de laboral, sí. crimen también. Ahora se encuentran muy bien. A lo que voy es que ciertamente esto no escapa de ser un asunto que realmente ha afectado la vida cultural, política, social, la salud del pueblo venezolano, por gente realmente incompetente, por gente realmente criminal. Pero como estamos en un contexto donde predomina la geopolítica, por eso yo te decía al principio, no tenía muchas expectativas con respecto a esto, más allá de un discurso positivo, esperanzador de la oposición, yo veo esto con ojos de que, y se lo digo, no hay que perder la esperanza de que algún día podamos evidentemente salir de un régimen así, porque yo siento que este régimen tiene los días contados por lo ineficaz, por lo corrupto que es. Pero no por la ayuda internacional, no porque nuestra gente está pidiendo una intervención, que eso es una locura. Lo que veo es que hay un contexto político internacional que está apoyando a este gobierno y lamentablemente nos ha tocado vivir esa miseria, sin duda alguna. Ahora, Irene, como esto es
no solamente es un monólogo. Bueno, no es un monólogo, es un diálogo, pero La, entrevista. la pregunta que yo te daría, porque me has hecho pensar algunas cosas, y es, hay muchos, con muchas emociones encontradas en esta situación. Emociones encontradas por la parte familiar, emociones encontradas porque eres inmigrante, emociones encontradas que eres profesional de la salud mental, emociones encontradas por la parte política. Y sin embargo, al estar aquí conversando, reflexionando sobre esto, uno no deja de recibir mensajes, llamadas, pidiéndonos a veces, mire, ¿cómo afrontamos esta Y nuestros situación? pacientes Sí, también. entonces, a ver, ¿qué podemos decir a la gente que está pasando, por ejemplo, un poco de miedo en las calles de Venezuela? Que está pasando un poco de incertidumbre porque no sabe lo que va a pasar, igual que nosotros aquí. O precisamente el hecho de tener esos desencuentros con las comunidades. Y ahorita, mira, esta situación ha ayudado a que el gobierno propicie cada vez más división entre la gente, que se persigan los vecinos. Una cosa de realmente Sí, al muy al estilo estilo nazi. fascista, exactamente. Entonces, ¿qué diríamos a la gente? Si tienes alguna orientación que pudiéramos darnos y darle a esta gente que sufre emocionalmente esto, ¿qué le dirías? Bueno, en principio, que se hagan preguntas hasta qué punto su lucha puede ir más allá de cuidar, preservar la propia vida. Es decir, especialmente los más jóvenes, que, bueno, alentados por el discurso de vamos a defender los votos, vamos a salir a la calle, De unos y de otros. y de unos y de otros, y bueno, está esa influencia de lucha. Lo primero que hay que saber es que, lo que se repite, esta frase que le hemos escuchado tanto, David contra Goliat, ¿no? Es decir, saber medir las fuerzas, saber en dónde se van a meter, en quién van a confiar, y especialmente si no tienen la suficiente fortaleza mental ni saben cómo enfrentar una situación, incluso con un vecino, en donde por un altercado pueda terminar en sangre. Entonces hay que cuidarse. Luego, especialmente también con el tema de la salud mental, cuando esta realidad nos sobrepone ante la situación, es decir, nos agobia de tal manera que no somos capaces de enfrentar el día a día, y que se ha convertido en algo personal. Obviamente es algo personal porque nos está tocando a todos, y más el que tiene el estómago vacío. Pero cuando esto se convierte ya en una guerra constante en la que no hay un fin ni hay un límite, entonces ahí también hay que buscar ayuda, y ayuda profesional, no de cualquier manera. Entonces, este es un momento bien delicado, donde además el sistema sanitario de Venezuela está totalmente quebrado. Asistir a una consulta de salud mental o pedir una cita es una tragedia, porque no hay suficientes médicos, psiquiatras, no hay suficientes psicólogos, las consultas han subido mucho de precio, es decir, es bien complicado. Hay que buscar tanto el apoyo de organizaciones sin fines de lucro que puedan ofrecer estas ayudas, o en la medida de las posibilidades, pues intentar solventarlo de manera propia. Y evidentemente como familia buscar unirse, buscar hablar, buscar si tienen hijos pequeños, tratar de Sí, explicarles esta hacerse apoyo, situación, apoyo emocional, hacer apoyo. conversaciones sobre lo que está pasando, sin dejarse llevar por los discursos extremistas de un lado y del otro, sino hablar conforme a la edad de estos niños y adolescentes, y tratar de entender que ellos no van a vivir la realidad cómo la estamos viviendo nosotros los adultos, y que hay que tratar de, así como la película La vida es bella, los que no han visto esa película hermosa de La vida es bella, la película italiana, tratar de que la situación no sea tan tenebrosa y siniestra, para que los niños en las noches puedan dormir con algo de tranquilidad. Y el bombardeo de noticias hay que cuidarlo, Sí, hay sí, que cuidar hay las que redes poner límite, hay que sociales, y hay poner que límite. saber qué es lo que escuchan y ven nuestros hijos. Así que este Sí. sería el mensaje. Y el mensaje, bueno, como tú lo decías, a quienes nos están escuchando
y están confusos con la información. No se trata de convencerlos de una realidad, se trata de que estamos hablando de una realidad. Somos venezolanos inmigrantes, salimos ya hace muchos años de Venezuela, pero en la oportunidad que hemos tenido, cuando hemos ido a Venezuela en el año 2017, ya Venezuela estaba completamente quebrada. Salimos con una Venezuela quebrada y cada día va a peor. Esto es lo más importante, que esta situación no mejora, esta situación empeora. Así que bueno, seguiremos hablando, Herminio. Muchas gracias por, como siempre, aceptar esta invitación, que estamos aquí juntos en casa, pero bueno, podrías decir que no, que vas a hacer otra cosa. Qué bueno que nos puedas brindar tu tiempo. Y aquí nosotros como profesionales de la salud mental saben que pueden contar con el espacio de la Ruta de Irene, también Herminio en su canal Palabras que nos tocan en YouTube y en TikTok, y en nuestra red profesional Psicólogos Bitácora en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Así que será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.